Tienes 10.000 euros y quieres comprar acciones de Apple, en Estados Unidos, claro. ¿Qué haces? Lo primero de todo es tener dólares, si no, no podrás comprar dichas acciones. Entonces, tienes que pasar tus euros a dólares. Y para hacer eso, siempre tienes que pensar en que en Forex compras o vendes la divisa base. En este caso, la divisa base son euros. Así que vendiendo 10.000 unidades del par de divisas euro-dólar, lo que haces es convertir 10.000 euros a dólares. Solamente que esta operación normalmente no tienes que hacerla porque cuando le dices al broker cómprame 10.000 euros de acciones de Apple, el broker automáticamente te hace esta operación por detrás. Aún así, es importante que entiendas lo que está sucediendo, es decir, cómo funciona esta operación, porque si no, no vas a poder hacer la cobertura que vamos a explicar ahora. Vale, entonces has cambiado tus euros a dólares para comprar Apple a 1,10 y esos 11.000 dólares los has invertido en Apple. Y resulta que un año después las acciones de Apple están exactamente en el mismo punto en el que tú las compraste. Así que no ganas ni pierdes nada por ellas, sigues teniendo 11.000 dólares. Pero el euro dólar se ha ido a la paridad, es decir, a 1. Un dólar ahora es equivalente a un euro. Así que tus 11.000 dólares, si ahora cierras la operación en Apple, equivalen a 11.000 euros. En un año en el que Apple no se ha movido, que era tu operación principal, tú has ganado 1.000 euros solo por el efecto divisa. Claro, esto está muy bien si, como en este ejemplo, el par de divisas se mueve a tu favor. Pero ¿qué pasa si se mueve en tu contra? ¿Qué pasa si el euro dólar, en lugar de irse a 1, se va a 1,20? Lo que pasa es que a 1,20 hacemos una regla de 3 y decimos si un euro equivale a 1,20 dólares, 11.000 dólares que tenemos invertidos en Apple equivalen a ¿cuánto? Resulta que equivalen a 9.166 euros. Como nuestra inversión inicial eran 10.000 euros, tenemos unas pérdidas de 834. Esto ya no nos gusta tanto. ¿Cómo lo evitamos? Haciendo una cobertura de divisa. Pero antes que nada, quiero dejar clarísimo cuándo te perjudica a ti el cambio de divisa. Siempre te perjudica que se devalúe, que baje la moneda en la que tú estás invertido en el extranjero. En este caso, tú vives en Europa y estás invertido en Estados Unidos, te perjudica que el dólar baje, porque esa inversión extranjera pierde valor. ¿Y qué significa que el dólar baje? Pues que el par euro-dólar suba. Es decir, a ti te molesta que el euro-dólar suba cuando estás invertido en Estados Unidos. Y en cambio, cuando baja, ganas dinero por el efecto divisa. Ahora que tenemos esto claro, ¿cómo hacemos la cobertura? Pues la idea es exactamente la misma que cuando explicamos la cobertura de una cartera en bolsa. En una cartera en bolsa tú tienes acciones compradas y pierdes dinero cuando el mercado cae, baja. Pues la cobertura es ponerse corto del mercado. Esto es lo mismo. Si a ti lo que te perjudica es que el euro dólar suba, lo que tienes que hacer es abrir una posición especulativa largo del euro dólar, comprado. Así, cuando el euro dólar suba y tú pierdas dinero por esos 11.000 dólares que tienes, ganarás lo mismo que pierdes por tu posición especulativa. En este caso, habíamos vendido, o lo había hecho el broker, pero había vendido 10.000 unidades del eurodólar para cambiar a dólares. Pues lo que vamos a hacer es comprar ¿cuánto? 10.000 unidades. Vamos a comprar 10.000 unidades del eurodólar para tener nuestra cobertura. Ahora, si el eurodólar baja hasta 1, ¿cuánto va a perder nuestra cobertura, nuestra posición especulativa? Pues como explicamos en el otro vídeo, va a perder 10.000 unidades multiplicado por 0,1, que es la diferencia. Pues pierde 1.000 dólares. Recuerda que las pérdidas y ganancias en Forex se dan en la divisa cotizada. ¿Vale? Pues esos 1.000 dólares, como el euro dólar está cotizando a 1, equivalen a 1.000 euros. Así que por la parte de la cobertura hemos perdido 1.000 euros, que es exactamente lo mismo que antes ganábamos por el efecto de divisa. Si nos hemos cansado de esperar a que las acciones de Apple suban y queremos cerrar la operación en Apple,
pues cerramos automáticamente también las 10.000 unidades que tenemos largas en el euro-dólar, la cobertura, y nos quedamos a cero. No hemos perdido ni ganado nada por la divisa. Haciendo el ejemplo contrario, si el euro-dólar sube a 1,20, antes perdíamos 834 euros por el efecto divisa. Pero ahora vamos a ganar por la parte de la cobertura. ¿Cuánto? 0,10 por 10.000 unidades. ¿Por qué 0,10? Pues porque la cobertura la hemos abierto comprando euro-dólar a 1,10. Ahora está a 1,20, la diferencia son 0,10. Esta operación nos da un resultado de 1.000 dólares. Estos 1.000 dólares hay que pasarlos a euros. Hacemos una regla de 3 muy simple. Si un euro equivale a 1,20 dólares, ¿cuántos euros son 1.000 dólares? 834. De nuevo, lo comido por lo servido. Lo que ganamos por un sitio lo perdemos siempre por el otro en una cobertura. Y ahora, si quieres cerrar la operación en Apple, la cierras tranquilo, cierras la cobertura y no has tenido ningún problema con la divisa. He repetido varias veces que la cobertura es una especulación. ¿Por qué? Pues porque lo que no queremos es cambiar dólares a euros. Es decir, no queremos hacer la operación inversa y pasar los 11.000 dólares que tenemos de Apple a euros. Eso sería ilógico. Lo que nosotros queremos es tener pérdidas y ganancias en función de la fluctuación del euro dólar. Por eso es una especulación. Y esto es importante que lo tengas claro, porque no sé bien cómo lo hacen otros brokers, pero Interactive lo que hace es que te deja enrutar la orden a dos sitios diferentes. Por un lado, si quieres especular, la orden hay que enrutarla en Ideal Pro. Y por otro lado, si de verdad quieres hacer el cambio de divisa, tienes que enrutarla por convertir Forex, FXConv, ¿vale? Es decir, cuando el broker vende automáticamente tus 10.000 euros para pasarlos a dólares, él está usando FXConv. Y cuando tú quieres hacer la especulación para cubrir la divisa, tienes que hacerlo con Ideal Pro. Si esto te lía, no te preocupes porque tienes muchas más posibilidades para hacer la cobertura. Puedes usar CFDs, futuros o incluso contratos de opciones. Las opciones aún no las hemos visto, las veremos más adelante, pero sí que hemos cubierto Forex, CFDs y futuros. Y al final lo que te interesa para la cobertura es que te den el mayor apalancamiento posible, que te pidan pocas de garantías. Y bueno, por supuesto, asegúrate siempre de tener suficiente capital como para cubrir las garantías de mantenimiento, porque aunque para ti la operación sea una cobertura, el broker lo que ve es una especulación, y si te hace un margin call y te cierra la operación porque no tienes suficientes fondos, te vas a quedar sin cobertura y pasas a tener riesgo de divisa. Y si te has incorporado ahora a esta serie de vídeos, te dejo por aquí debajo el enlace a el vídeo en el que explicábamos lo que es el margin call y las garantías de mantenimiento. Y llegó la pregunta, ¿cuándo hay que cubrir la divisa? Lo más conservador sería cubrirla siempre, pero esto no es necesariamente lo más correcto en todas las situaciones. Yo creo que hay que valorar ciertas cosas y aquí os voy a dar unas pocas variables para que podáis tomar vuestra decisión. Lo primero es el plazo temporal de la operación. Si tienes previsto que la operación en Apple dure un par de días o una semana, probablemente no hace falta que cubras la divisa, porque el mercado de Forex tiende a moverse mucho menos que el mercado de renta variable. Si por el contrario estás invirtiendo a 6 meses vista, a 2 años, probablemente sí que te convenga cubrir la divisa. Lo segundo que puedes valorar es si el par de divisas es muy volátil o no. Si tú tienes que hacer la cobertura en un par de divisas muy estable, pues te puedes plantear quizá saltarte la cobertura o hacer solo parcial, hacer solo la mitad de la cobertura o algo así. Si por el contrario es un par de divisas que suele variar muchísimo, esto al final va a repercutir en una gran volatilidad en tu cartera. ¿Cuánto te importa esto? ¿Tienes una cartera pequeña y te importa poco? Pues no cubras la divisa. ¿Tienes una cartera de 100 millones o de una cantidad grande o de una cantidad pequeña, pero te importa mucho la estabilidad de tu valor liquidativo, digamos? Pues cubre la divisa. La tercera variable, que está muy ligada a la anterior, es ser consciente del par de divisas en el que tienes que cubrir. Si tú eres mexicano y estás invertido en Estados Unidos, el peso mexicano es una divisa mucho más débil que el dólar. Entonces, cuando hay movimientos fuertes,
normalmente estos se dan a favor del dólar y en contra del peso mexicano. Es decir, el peso se devalúa y el dólar se fortalece. Y si estás invertido en Estados Unidos, esto es precisamente lo que te ayuda. Entonces, ¿te conviene cubrir la cartera en este caso? Personalmente yo creo que no lo haría. Pero bueno, cada uno tiene que tomar su decisión. Dicho todo esto, quiero volver al ejemplo de Apple porque hay algo que te quiero comentar. Y es que, a ver, nosotros teníamos invertidos 11.000 dólares, ¿no? Si Apple empieza a ganar dinero, por ejemplo, gana 1.000 dólares, ahora nuestra cartera tiene 12.000 dólares. Pero nuestra cobertura solo tiene 11.000. Entonces, estos 1.000 dólares de diferencia causados por las fluctuaciones de Apple no están cubiertos de la divisa. Tienen riesgo de divisa. Puede ser que los 1.000 dólares acaben siendo mucho menos pasado a euros o mucho más, dependiendo de lo que haga la divisa. ¿Qué puedes hacer? Puedes aumentar tu cobertura para incluirlos. Por ejemplo, si el euro dólar sigue a 1,10, estos 1.000 dólares de diferencia son más o menos 900 unidades del euro dólar. Pues si antes tenías 10.000 unidades del euro dólar compradas en tu especulación, puedes comprar 900 más para ajustar la cobertura. ¿Cuál es el problema de esto? Que tú no sabes si esos 1.000 dólares que estás ganando de ganancias no realizadas se perderán o pasarán a ser 4.000. Entonces, ¿cuánto ajustas tu cobertura? Puedes ajustarlo una vez a la semana, una vez al mes, al trimestre o nunca. Cada uno tiene que tomar su decisión. Esto es a gusto del consumidor. Pero sí que quería dejarte claro eso, que estas ganancias o pérdidas no están incluidas. Y de hecho, hay gente que a medida que Apple va cayendo, por ejemplo, si en lugar de 11.000 pasas a tener 10.000 dólares, pues venden una pequeña parte de su cobertura inicial. Porque ahora ya no tienen 11.000 dólares que cubrir, tienen mucho menos. Espero que hayáis aprendido algo. Si os ha gustado, suscribiros al canal y daros una vuelta para ver los vídeos que tengo puestos y dejadme comentarios. Un saludo.